Muy bien, pues una vez dicho esto, ahora sí os quiero invitar a que me acompañéis a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6. Evidentemente, cuando estamos en el primer domingo del año, pues a mí personalmente me gusta poder compartir algo que en cierta forma nos anime en el inicio de este nuevo periodo, que quizás no sea muy diferente al anterior, pero no cabe duda que siempre pues suele sucedernos a todos y lo vemos alrededor de nosotros, como mucha gente se propone una serie de propósitos para este nuevo año. Es cierto que muchas veces esos propósitos quedan en nada, pero a mí me gustaría pues en esta mañana también compartir con vosotros un posible propósito que tú y yo, y no solamente a nivel individual, sino como iglesia, podamos proponernos para este año. Sobre todo si no lo estamos haciendo. ¿Vale? Quisiera leer en Efesios capítulo 6, un texto que es muy conocido, pero muchas veces olvidado o dejado a un lado en nuestras vidas. Dice versículo 10, el apóstol Pablo ya está terminando de escribir esta carta. Él ha dedicado los primeros capítulos para recordar las bendiciones que ha recibido el creyente por haber confiado en Cristo, por convertirnos a Él. ¿Cuántas bendiciones el Señor derrama sobre los hijos suyos? Luego dedica unos capítulos siguientes para recordarnos cómo hemos de vivir en este mundo como creyentes. Porque evidentemente tú y yo, una vez que hemos conocido a Cristo Jesús, ya no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Cristo. Nuestra vida es diferente, es una nueva vida. Somos un nuevo hombre, una nueva mujer, dice Pablo en esta carta. Ahora bien, Pablo es consciente, él es realista y él sabe que la vida cristiana en este lado de la eternidad, es decir, en este mundo, es una vida donde continuamente vamos a estar en un campo de batalla. Sí, hemos recibido la salvación, tenemos a Cristo en nuestra vida, somos de Él, pero eso no nos va a librar de tener que luchar cada día con un enemigo que es sumamente poderoso, que es muy fuerte y va a intentar a lo largo de este año que estamos comenzando derribarnos, vencernos. Y el apóstol Pablo sabía que eso evidentemente sucedería con la iglesia en Éfeso. Y también puede suceder con nosotros, a no ser que estemos preparados, a no ser que hagamos uso de los recursos que Dios nos da para poder ser más que vencedores. Una expresión que utiliza Pablo allí en Romanos capítulo 8, que en Cristo somos más que vencedores. Por tanto, una vez que ha explicado esas bendiciones que recibimos de Dios, cómo hemos de vivir como creyentes ahora que tenemos a Cristo en el corazón, Pablo finaliza diciendo lo siguiente, versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, dice Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hace ya unos cuantos años visité a una hermana mía, la única que tengo, que vive en el centro de Europa, en un país donde hace mucho frío, en invierno. Y recuerdo que una vez, no sé si fue la primera o la segunda vez que fui a visitarla, evidentemente yo llevé la ropa de abrigo que utilizamos en Canarias. Ya os podéis imaginar qué ropa sería. Abrigaba, sí, en Canarias, pero no en el centro de Europa. Por tanto, os podéis imaginar el frío que yo pasé allí, por la sencilla razón de que no estaba equipado con la ropa que tenía que haber llevado en un lugar como aquel. Los dedos del pie se me congelaron. Y aunque han pasado ya unos cuantos años, por regla general, todos los inviernos, si hace frío, aquí en Valdepeñas, me afecta los dedos del pie, por aquello que pasé en aquel entonces. Yo veía a mis sobrinos revolcarse sobre la nieve, jugando en un trineo. Yo quise hacerlo, pero me fue imposible. Le pedí a mi cuñado, déjame entrar en el coche. Me metí en el coche y allí no me moví hasta que se fueron. ¡Oh, qué frío! Jamás en mi vida he pasado tanto frío. Un día salí a dar una vuelta, le dije a mi hermana, y la vuelta que di duró 3 minutos. 3 minutos. Salí de casa, me abrigué y solamente había dado la vuelta a casa y me volví. No podía respirar. Estábamos a 11 bajo ceros. 11 grados bajo cero. Yo no estaba acostumbrado a eso, ni lo estoy todavía. Evidentemente todo aquello vino como consecuencia de que no llevaba la ropa adecuada para enfrentar una situación de aquel tipo. Y hermanos y hermanas, tú y yo como creyentes, a veces pasamos dificultades, pruebas, tribulaciones, sufrimientos en nuestra vida, que fácilmente podrían haber sido evitados si nos hubiésemos puesto el equipo, la ropa adecuada para enfrentar al enemigo del cual nos habla en este pasaje y en otros que leemos en las Escrituras. La Biblia nos recuerda que en cierta forma la vida del cristiano se la puede comparar con una batalla, con una lucha. De hecho, el apóstol Pablo, en su última carta que tenemos nosotros en las Escrituras, probablemente segunda carta a Timoteo, él dice que ya estaba en la recta final de su vida, ya estaba a punto de que lo matasen. Y él dice ahí en segunda de Timoteo capítulo 4, dice, he peleado la buena batalla. Comparaba la vida cristiana con una batalla. Esa es la realidad. El haber entregado nuestra vida a Cristo Jesús, el haber recibido la salvación que Él nos da, eso no nos libra de aflicciones, de problemas, de situaciones difíciles. Por muy cristianos y cristianas que seamos, por mucho que creamos en Dios, tú y yo también vamos a experimentar la lucha diaria. Bueno, ya el Señor Jesús lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Esa es la realidad. Da igual lo que tú hagas, vamos a experimentar la aflicción. Sin embargo, las Escrituras también nos recuerdan, nos enseñan que a pesar de todas esas dificultades que tú y yo podamos enfrentar a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este nuevo año que estamos comenzando,
Lo cierto es que tenemos los medios, los recursos divinos para poder hacer frente a esa lucha, y no solamente hacer frente, sino salir vencedor, tener la victoria. Eso lo enseña la Escritura y lo hemos leído en este momento, en este pasaje. En su carta a los Efesios, Pablo no quiere terminar la carta, después de todas las cosas hermosas que ha estado diciendo, que en Cristo ya estamos incluso, ya el Señor nos ve sentado en los lugares celestiales. ¡Qué bendición más grande! Pero Pablo también quiere recordarnos, advertir a la iglesia que en su caminar diario con el Señor van a estar rodeados de peligros. Constantemente vamos a ser objetos, vamos a ser una especie de diana, donde Satanás va a poner sus ojos y va a intentar lanzarnos sus flechas. Pero Pablo quiere al mismo tiempo recordarnos, no dejarnos este mal sabor de boca, dejarnos en un tiempo de oscuridad y sin esperanza. No, quiere decirnos que si tú y yo como creyentes, pero sobre todo la iglesia de Cristo, decide depender, confiar en el Señor y en los recursos que éste nos da, pues evidentemente la batalla espiritual podremos ganarla. Por eso en el versículo 10 que hemos leído dice Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Qué bueno, ¿verdad? Hemos cantado en ese primer cántico, si no recuerdo mal, que el Señor es mi roca y mi fortaleza. En Él me encuentro estable, firme, básicamente lo que hemos cantado. Pablo le recuerda a los cristianos en aquella época y también a los creyentes en el día de hoy, que en medio de la lucha Dios ha provisto de una fuente que puede darnos la fortaleza y la capacidad para mantenernos firmes. Y esa fuente no es otra que el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, si como iglesia nosotros no nos agarramos al Señor Jesús, si Él no sigue siendo nuestra roca firme, evidentemente vamos a ser tumbados por el enemigo. Esta iglesia no puede dejar de agarrarse al Señor, confiar, depender de Él. Por eso dice Pablo: fortaleceos en el Señor, en el Señor. Es en el Señor donde encontramos las fuerzas para poder hacer frente a quien se nos ponga por delante. Pablo lo diría con otras palabras en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Él me da las capacidades, el poder que necesito para hacer frente a cualquier situación. Evidentemente ya sabemos, lo hemos dicho en más de una ocasión, que cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso no quiere decir, como yo en Cristo todo lo puedo, voy a tirarme de un edificio de lo más alto, que el Señor me va a sostener, que no me va a pasar nada. Que puedo comer más de la cuenta, que mi cuerpo no lo va a resentir. Que puedo hacer barbaridades, que en Cristo todo lo puedo. No, nada de eso, hermano y hermana. Pablo estaba escribiendo en una situación de dificultad. Él había dicho que había aprendido a estar contento independientemente de cuál fuera la situación que pudiera estar viviendo. ¿Por qué? ¿Por sus capacidades? No, porque Cristo le fortalecía, le daba las fuerzas para poderse mantener fiel y en pie en medio de las dificultades. Y en cierta forma lo que está diciendo ahora Pablo aquí en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Y una forma de demostrar nuestra dependencia absoluta en el Señor es
haciendo uso de esos recursos que Él nos da. ¿Y cuál concretamente Pablo menciona en este pasaje? Pues haciendo uso de la armadura, de la equipación que Dios nos da para hacer frente al enemigo. Porque necesitamos ponernos una ropa adecuada, hermanos y hermanas. Yo pasé frío allí en la montaña porque no llevaba la ropa adecuada. Evidentemente tú y yo normalmente cuando vamos a determinados lugares y vamos a la playa, evidentemente yo no voy a la playa con un traje, con corbata. No, vas con un bañador, con sandalias o con chanclas. Si voy a la montaña, evidentemente llevaré otra ropa para poder caminar. Nos gusta hacer mucho senderismo a mi mujer y a mí, y evidentemente dependiendo al lugar donde vayamos, pues nos ponemos una ropa o quizás otra ropa, dependiendo evidentemente. Pablo nos recuerda que Dios nos da la armadura de Dios que nos permite hacer frente al enemigo. Y no solamente hacer frente, sino mantenernos firmes. Sabemos que Pablo varias veces estuvo preso, en varias ocasiones. Él escribió esta carta estando preso. Ya lo recuerdan en el capítulo 2 y en este texto que acabamos de leer, que él era embajador en cadenas. Él probablemente estaba esposado, sujeto a un soldado romano. Y evidentemente durante esos años que él estuvo preso, él pudo, como buen observador que era, no cabe duda, él contemplaba pues la forma, la vestimenta del soldado romano. Y en cierta forma al contemplar eso, él pudo coger esa imagen, utilizar cada pieza de esa armadura para compararlo con un aspecto espiritual en la vida del creyente. Porque tú y yo también somos soldados de Cristo, que combatimos en un mismo ejército contra un mismo enemigo. Por tanto, Pablo coge esa imagen de la armadura de esos soldados para hacer una serie de analogías, semejanzas con la vida del creyente. Y en el versículo 11 por eso comienza diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, que observemos que ese verbo vestíos es un mandato, es lo que se conoce como un imperativo, es una orden. Cada cristiano debe ponerse la armadura de Dios. Esto no es opcional. Me la pongo o no dependiendo de las circunstancias, si me apetece o no. Esto es un mandato, lo que encontramos aquí. Y antes de que pasemos a ver, a examinar las piezas, las partes de esta armadura, sería bueno recordar al menos 3 cosas que Pablo señala en esta primera frase del versículo 11. En primer lugar, el texto nos recuerda que el creyente ha de vestirse con todas las piezas de esta armadura. Dice, vestíos de toda, subraya esa palabra, de toda la armadura, y no solamente de algunas piezas, no, de toda la armadura. En segundo lugar, que a veces los creyentes olvidamos, esta armadura de la cual Pablo nos habla no es la armadura del creyente, no. El texto dice que es la armadura de Dios, es de Él. Y quiere que tú y yo nos pongamos esa armadura que viene de Él. Y en tercer lugar, el mandato a vestirse no es para un momento oportuno, puntual, cuando estoy bajo presión, cuando estoy viviendo bajo la aflicción, no. El creyente ha de vestirse con esta armadura y una vez que se ha vestido, no se la quita. No se la puede quitar. No es de quita y pon, sino que tenemos que tenerla continuamente, para siempre. Pablo dice, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El propósito de vestirnos de toda la armadura de Dios es el de que podamos estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Hermanos y hermanas,
Amigos y amigos, el apóstol Pablo no se está refiriendo aquí a momentos puntuales o esporádicos en el que podemos experimentar algunos ataques del diablo, sino más bien está haciendo referencia a algo que sucede diariamente. El creyente continuamente ha de enfrentarse a una lucha cuerpo a cuerpo. En cierta forma eso es lo que significa la palabra lucha que aparece en nuestro texto. A una lucha cuerpo a cuerpo con un enemigo que es real y al mismo tiempo espiritual. Un enemigo que usa diferentes artimañas. Puede ser traducido esta expresión contra las acechanzas, artimañas, engaños del diablo que utiliza para derrotarnos. El diablo sabemos que recibe varios nombres en las Escrituras, en la Biblia. No solamente el de diablo, como aparece aquí, Satanás, el acusador, el padre de mentiras. Pablo recuerda que esa lucha que tiene el creyente no es una lucha contra seres humanos, dirá otra versión, sino contra poderes, versículo 12, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es decir, Satanás, el diablo, que recordemos que no es otra cosa que un ángel caído, un ángel que se rebeló contra Dios, al cual le siguió también un posible numeroso ejército de otros ángeles, demonios. Este numeroso ejército maligno liderado por Satanás, hermanos y hermanas, no es todopoderoso, omnipotente, solo Dios lo es. Ahora bien, aunque el diablo y ese ejército, esas huestes malignas que le siguen, aunque no son todopoderosos, sí son muy poderosos. Tienen mucho poder. Y a veces los creyentes lo olvidamos. Sé de iglesias, creyentes que a la hora de hablar de estos temas suelen enfatizar mucho el mundo de maldad, el mundo maligno, los demonios. Están viendo demonios por todas partes. Todas las cosas que nos suceden es debido al demonio. En cierta forma ven un demonio debajo de cada piedra. Yo no creo que la Biblia realmente enfatice estas cosas y hable de esta manera. Y creo que eso es irnos a un extremo. Pero también creo que hay otro extremo y es el de pensar que el maligno, el diablo y su ejército no puede hacernos nada porque yo estoy en Cristo. Y pensamos que somos inmunes al poder del diablo. Y eso no es cierto según este pasaje. ¿Hay realmente un mundo espiritual de maldad, hermanos y hermanas, que nos rodea? Y que están haciendo todo lo posible para desviar a la iglesia de las verdades bíblicas, de las verdades que encontramos en su palabra. Es por eso que es necesario, es vital que el cristiano se vista con la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, vuelve a repetir Pablo, lo ha dicho en el versículo 11 con otras palabras, lo dice ahora versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Pablo está recordando que, y esto es interesante, a pesar de que este enemigo que tenemos es muy poderoso, sumamente poderoso, sin embargo, es posible resistirle. Es posible mantenernos firmes cuando llegue el día malo. Esto del día malo
puede ser interpretado de diferentes maneras. Obviamente, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos no un día malo a lo largo de nuestra vida, no. Tenemos muchos días malos, es decir, momentos en nuestra vida que Satanás aprovecha para hacernos mucho mal. Puede ser, por ejemplo, cuando estoy pasando por una enfermedad y no veo la salida. Y todavía no he salido de esa enfermedad y resulta que mi esposa se queda sin trabajo. O a mi hijo le sucede esto o aquello. O un padre o una madre fallecen. Y estos problemas, estas aflicciones vienen una detrás de otra. Y obviamente el diablo se va a aprovechar de esas circunstancias para atacarnos, para hacernos dudar en cuanto a si realmente Dios me ama o no me ama. Porque si me ama, ¿por qué permite tanta maldad, tanto sufrimiento en mi propia vida? Obviamente, Pablo nos está recordando que es posible resistir al diablo. Santiago lo diría con otras palabras. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué hará? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Resistirle. ¿Es posible resistir al diablo? Claro que sí, lo dice la Escritura. Va a haber dificultad, no va a ser fácil, pero si tú y yo hacemos uso de esos recursos, en este caso de la armadura de Dios, podremos resistirle. No Santiago, Pedro, el apóstol Pedro lo diría también con otras palabras en su primera carta, capítulo 5. Él decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Claro que es posible. Una y otra vez la Escritura nos dice que esto podemos hacerlo. Evidentemente, para conseguirlo tenemos que prepararnos. Tenemos que depender del poder y la fuerza que viene de Dios. Tenemos que confiar que cuando Él nos dice que su armadura es la mejor armadura, que nos va a proteger en medio de la batalla, pues nos tenemos que poner esa armadura. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo sabe que no solamente podemos resistirle, sino además, sigue diciendo versículo 13, habiendo acabado todo, habiendo conseguido esto, podemos permanecer firmes. Firmes, dice versículo 13. Estar firmes es una expresión que aparece hasta 3 veces en este pasaje que estamos leyendo. Y es un término militar que hace referencia a mantener la posición. El soldado tenía que no retroceder, sino mantenerse firme en su puesto. El enemigo está ahí. La lucha va a ser fuerte, grande, poderosa. Pero es posible mantenerse firmes. En cierta forma, esta expresión, estar firmes, nos presenta el propósito principal de la armadura del creyente, y es el de mantenernos firmes a pesar de las circunstancias que nos rodean. Qué propósito más hermoso para este nuevo año, ¿verdad, hermanos y hermanas? A lo mejor hemos flaqueado en el año que pasó. En más de una ocasión hemos dado un paso hacia atrás. Bueno, a lo mejor más de un paso. Hemos retrocedido, no hemos sido capaces de resistir al enemigo. Pero qué bueno si tú y yo como creyentes y como iglesia tuviéramos este propósito en nuestra vida, mantenernos firmes, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo quiero ser fiel al Señor. Y es a partir del versículo 14 donde Pablo comienza a describir las distintas partes, piezas que constituyen
toda la armadura de Dios. Y podríamos decir que esta armadura tiene 6 más 1 piezas, que las vamos a ver en esta mañana rápidamente, como es obvio por el tiempo. En primer lugar, dice versículo 14 que había que vestirse, ceñirse los lomos con la verdad, con la verdad. Evidentemente Pablo está haciendo aquí referencia al cinto de cuero o la faja que primeramente se ponía el soldado para sujetar la túnica y poder tener libertad de movimiento. Un cinturón, una faja que también le permitía sujetar la vaina donde iba a introducir la espada. Pablo compara este cinto con la verdad que debe caracterizar la vida del creyente, la vida del creyente. Si una iglesia, hermanos y hermanas, o si me permitís, si esta iglesia de Valdepeñas, vamos a olvidarnos del resto, ahí, un momentito, unos instantes, si esta iglesia de Valdepeñas, que comienza un año nuevo, quiere resistir los ataques, las embestidas de Satanás, debe vivir una vida de sinceridad e integridad. Una vida de verdad. Obviamente, para vivir en la verdad, hemos de conocer cuál es la verdad. Tristemente, muchos creyentes no conocen la verdad. Y no es porque sean ignorantes, sino más bien porque son negligentes, descuidados. Hemos estado viendo, o estamos viendo en la vida del apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, que a pesar de que la iglesia la había estado acusando de ser una persona deshonesta, la acusaban de falta de sinceridad, de integridad, Pablo demostró que todo eso no era cierto. Hay personas, hay creyentes que viven de esa forma. Personas que proclaman con sus labios una cosa, pero hacen otra. Creyentes que aquí los domingos viven de una manera y el resto de la semana viven de otra manera. Y obviamente el diablo va a aprovechar esas circunstancias para atacarnos. Pablo anima, solicita, manda al pueblo de Dios que se vista en primer lugar con la verdad. En segundo lugar, debían vestirse con la coraza de justicia. La coraza del soldado romano servía para proteger básicamente las zonas vitales de su cuerpo. Esta zona, el pecho, donde entre otras cosas tenemos nuestro corazón. En cierta forma hoy lo compararíamos con un chaleco antibalas que utiliza la policía para protegerle especialmente esa zona. Es verdad que hay otras zonas que están desprotegidas, pero especialmente esa zona donde tenemos el corazón. Y de igual manera, con esta imagen Pablo está mostrando, enseñando que el creyente también ha de proteger, si me permitís, su corazón, al cual muchas veces le prestamos demasiada atención y decidimos tomar decisiones basadas en lo que nos dicta nuestro corazón. Hablamos muchas veces de esa forma, ¿verdad? Evidentemente no estamos haciendo referencia a ese órgano que bombea sangre al cuerpo, no estamos hablando de ese órgano, sino estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? A lo largo de este año, hermanos y hermanas, tú y yo vamos a tomar muchas decisiones, como lo hicimos en el año pasado. Y yo me pregunto, ¿en base a qué vamos a tomar nuestras decisiones? ¿En base a qué? ¿A lo que nos dicte el corazón? ¿Las emociones? ¿Los sentimientos? A veces nos movemos precisamente guiados por estas cosas, pero ¿eso es correcto? No es que mi corazón me dice que tengo que hacer esto, o pensar de esta manera, o tratar a esta persona de esta forma. Mi corazón, ¿cómo que tu corazón? ¿Te ha hablado tu corazón para que actúes de esta manera o de otra manera? Tengamos cuidado, hermanos y hermanas,
cuando tomamos decisiones basadas en los dictados de nuestro corazón, recordando las palabras del profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El corazón muchas veces nos juega malas pasadas. Por supuesto, tenemos que guardarlo, tenemos que protegerlo, decía el Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Obviamente, el conocer la verdad de Dios nos va a proteger de tomar malas decisiones. Tú y yo no podemos ir por la vida decidiendo cosas según nos diga el corazón, porque el corazón nos juega muchas malas pasadas. Vestidos con la coraza, con esta coraza de justicia. En tercer lugar, Pablo observó que los pies de los soldados estaban, pues, bien protegidos. Por eso dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, versículo 15. El calzado del soldado era muy importante para poder recorrer grandes distancias sobre diferentes tipos de terrenos. El término apresto que aparece aquí en nuestro versículo significa prontitud, disposición, preparación. Con esta parte de la armadura del soldado, la armadura de Dios en este caso, Pablo está señalando que el creyente, el cristiano que milita con Cristo, siempre ha de estar preparado, dispuesto para llevar el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación a los perdidos. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no ha entendido el evangelio. Y hermanos y hermanas, cuando hablo de evangelizar, no estoy haciendo referencia a esa campaña que por regla general se hace en el mes de julio, en el verano, cuando nos juntamos con otras iglesias para salir a diferentes pueblos y compartir el evangelio. Eso es parte, eso es importante y por supuesto, si podemos, debemos hacerlo. Pero evidentemente una iglesia no puede descansar simplemente en ese acto. No, esta iglesia evangeliza. Lo hacemos una vez al año, en julio. Y a veces hasta repartimos folletos, puerta por puerta. Eso no está mal. Si podemos hacerlo, pues lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Pero hermanos y hermanas, cuando hablamos de evangelizar, obviamente estamos hablando de un estilo de vida, de una forma de vivir que tiene el creyente en el lugar donde Dios le ha puesto y que luego aprovecha para hablarles a otros acerca de Jesucristo. Ya sea en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, cuando vamos al supermercado a hacer la compra, cuando estoy de chácharas con mis vecinos. Da igual el momento, las circunstancias. Es allí donde yo tengo que proclamar las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Tengo que estar dispuesto, tengo que estar preparado, mostrar prontitud, el apresto del que habla aquí el apóstol Pablo. ¿Somos una iglesia, hermanos y hermanas, que se preocupa por los perdidos, por aquellos que están en guerra con Dios y que necesitan reconciliarse con Dios? Lo que hicimos tú y yo en el pasado. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón está en guerra, no puede disfrutar de la paz que solo Dios puede dar. Esa paz solamente viene cuando somos reconciliados con Dios. ¿Somos una iglesia que se preocupa por los perdidos? ¿Sabéis que a lo largo de este último año que ha pasado, Dios ha enviado a esta iglesia un gran número de personas que se han estado congregando con nosotros? Algunas continúan y otras ya han pasado de largo. Personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Es cierto que la palabra de Dios nos dice: id y predicar el evangelio. Hay que salir, hay que ir a donde está la gente, pero Dios en su misericordia decide soberanamente enviarnos a gente aquí,
a este lugar? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las recibimos? ¿Nos acercamos a ellos? ¿Les mostramos nuestro amor? ¿Les hablamos de Jesús con nuestras propias vidas, pero también con nuestros labios? ¿Nos preocupamos de sus necesidades, tanto materiales como espirituales? Porque la mayoría de ellos, con alguna excepción, la mayoría de ellos vienen con muchas necesidades. Me estoy haciendo referencia a los no creyentes que nos visitan. Obviamente, hay también creyentes que nos visitan y damos gracias a Dios por ellos. También con sus necesidades, a los cuales también hay que ayudar, dedicarles tiempo, preocuparnos con ellos, estar siempre preparados, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice Pablo en este pasaje. En cuarto lugar, nos habla de, sobre todo, dice versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Al parecer he leído y he escuchado que los soldados romanos solían utilizar dos clases de escudos. Uno que era más pequeño, redondo, y luego otro que era más grande, más o menos rectangular, que era tan grande que podía proteger al soldado completamente. Se podía resguardar detrás de él y evitar así cualquier flecha que le lanzasen. Es a este escudo al cual Pablo está haciendo referencia, al escudo grande que utilizaban los romanos, que de manera especial les protegía cuando se enfrentaban a un ejército enemigo y estos les lanzaban una lluvia de flechas, muchas veces esas flechas empapadas en un material, en un líquido inflamable, que podía prender las flechas y lanzarlas contra los romanos. Pablo dice, utiliza esta imagen, haciendo referencia a lo imprescindible que era el escudo para los romanos. Y nos recuerda que a lo largo de nuestra vida también los creyentes vamos a tener que enfrentar los dardos de fuego lanzados por el enemigo, por el maligno, dice este versículo 16 que acabamos de leer. Es posible, hermanos y hermanas, que vivamos momentos donde, como he dicho hace un rato, los problemas vendrán uno tras de otro. A veces problemas que nos hacen arder. Circunstancias realmente muy, muy duras, que nos hacen que nuestra fe se tambalee, que dudemos en cuanto si el Señor realmente está a nuestro lado o no. Porque como muchas veces os he dicho y lo seguiré diciendo, es muy fácil tener una fe poderosa, fuerte en el Señor cuando la vida nos sonríe, cuando tengo buena salud, tengo una familia estupenda, nos llevamos todos bien, tengo un buen trabajo, un buen salario, un buen coche, una buena casa. Cuando tenemos tantas cosas buenas que el Señor evidentemente nos las da a Él, es muy fácil tener fe en Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios empieza a quitarnos estas cosas? ¿Dónde está nuestra fe? Cuando perdemos esto o perdemos lo otro. Cuando parece que no hay salida en este túnel en el cual me encuentro, donde no veo la luz que me indica que ya se acerca la salida, no la veo. ¿Podemos seguir confiando en Dios? El enemigo va a lanzarnos de todo precisamente para que nuestra fe sea puesta a prueba y que abandonemos, que tiremos la toalla. Por eso la importancia de tomar el escudo de la fe, Hermanos y hermanas, nuestra fe no está depositada en las circunstancias que nos rodean, que éstas pueden cambiar dependiendo del momento, del día. Nuestra fe está puesta en una persona llamada Jesús de Nazaret,
que ha prometido estar con nosotros por siempre. Incluso aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no tengo por qué tener temor. ¿Por qué? Dice el salmista, porque el Señor va a estar conmigo, me va a acompañar. Quizás yo no lo vea, pero Él está ahí. Está a mi lado continuamente. Por tanto, venga lo que venga en este año, yo voy a seguir confiando en Él, depositando mi confianza absoluta en Él. Y qué bueno que esto lo podamos recordar todos, incluso animarnos con estas palabras, porque quién sabe si mañana yo voy a tener que experimentar una situación difícil y me puedo venir abajo o no. Claro que sí. Pero qué bueno si un hermano, uno de vosotros se acerca y me dice, Benjamín, ¿tú te acuerdas lo que tú una vez estabas predicando? Aplícatelo a ti. Yo voy a estar orando por ti, te voy a ayudar. Ánimo, firme y adelante, continúa, que esto que estás viviendo pasará. Qué bueno que podamos exhortarnos con estas palabras los unos a los otros. En quinto lugar, Pablo menciona la pieza de la armadura que llamamos el yelmo. Tomad el yelmo de la salvación, versículo 17. Hermanos y hermanas, el yelmo era el casco que se ponía el soldado romano cuando iba al campo de batalla. Nunca iba sin ponérselo, porque el casco servía para proteger su cabeza. Una parte vital del cuerpo humano. El yelmo, el casco de la salvación era vital para proteger la mente del creyente. Me gusta el comentario que hace un médico, el doctor González Campa, algunos de vosotros quizás lo habéis conocido. Escribió un comentario también al libro de los Efesios, y como médico él decía que el casco, ¿verdad?, en cierta forma servía para proteger la cabeza, aquella parte de nuestro cuerpo mejor resguardada por un casco óseo, una serie de huesecitos que protegen esa masa craneal, ¿verdad? Dice que protege esa parte tan importante de nuestra anatomía. Ese casco natural que Dios nos ha dado, que dirige todas y cada una de las funciones de nuestro cuerpo, tanto las motrices, las sensitivas, sensoriales, biológicas, psicológicas. Qué bueno, ¿verdad? Por eso la insistencia de que los motoristas se pongan el casco. Porque cuando hay un accidente, si no lo tienen y se dan un golpe en la cabeza, qué importante es el casco. Pablo sabía que en el campo de batalla, o mejor dicho, el campo de batalla donde el creyente va a encontrar más dificultades, ese campo es el campo de la mente, el campo de nuestra cabeza, ¿verdad?, de nuestra mente. El yelmo de la salvación era vital para proteger la mente de todo pensamiento que nos haga dudar acerca de las verdades de Dios. A veces el diablo introduce en nuestra mente pensamientos que nos hacen dudar, como decía antes, dudar acerca de las verdades de Dios, dudar incluso de nuestra salvación. ¿Cuántos creyentes hoy en día dudan de su salvación, si son o no son salvos? Hay un estudio que suelo hacer con los que van a bautizarse, un capítulo que se titula ¿Podemos estar seguros? Es decir, ¿podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Dice algo la Biblia? Pues claro que lo dice, y nos confirma que sí, podemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque lo ha prometido el Señor. Lo ha dicho Jesús, y si Él dice, de verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Lo dice Jesús? Pues si lo dice Él, lo creo. Hay gente que me ha dicho, no, una persona no puede tener la seguridad de su salvación, va a depender de muchas cosas. No, Señor, eso no es lo que enseña la Biblia.
Obviamente el diablo va a introducir, va a querer meter una serie de pensamientos en nuestra mente que nos va a hacer dudar incluso de nuestras creencias. Por eso me gusta mucho la frase de este autor que ya está con el Señor, don José María Martínez, que fue pastor en una iglesia en Barcelona. Y en uno de sus libros él menciona una frase que no es de él, la había escuchado, que precisamente hablando de la seguridad de la salvación del creyente, él decía: cree tus creencias y duda de tus dudas, pero nunca creas tus dudas ni dudes de tus creencias. Qué bueno que podamos tú y yo también tener esto en cuenta. Creemos en la palabra de Dios, creemos en lo que Él dice ahora que estamos, permitidme, pasando por buen momento, por buenos tiempos. ¿Sí? ¿Lo creemos? Pues sigamos creyendo, hermanos, cuando vengan los tiempos difíciles. La palabra de Dios no cambia. Y lo que Él prometió cuando íbamos disfrutando junto a arroyos de agua viva, qué bien lo pasamos en esos momentos, pues también vamos a seguir creyendo lo que Él nos dice, como he mencionado hace un momento, cuando andemos por el valle de sombra y de muerte, en medio de las dificultades, tomad el yelmo de la salvación, ponte el casco. Déjate de, es que yo estoy pensando, es que yo creo, es que yo... Un momento. Lo que tú estás pensando, lo que tú estás creyendo, ¿eso tiene apoyo bíblico? No, pues entonces recházalo, rechazo. Cuando vengan las dudas, llevémosla al Señor. Por nada estéis preocupados, afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por tanto, ¿por qué dudar? Cuando la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. En sexto lugar, Pablo recuerda la importancia de que en esa armadura también tomemos la espada, versículo 7, que él la identifica claramente con la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se refiere evidentemente a la palabra escrita, esa palabra que tú y yo tenemos, bueno, no sé si todos. Me gustaría pensar que todos la tenéis, pero creo que no. Vale, la llevas en el móvil. O vale, no has traído nada, pero como tú te la sabes de memoria, ¿eh? No, hermano y hermana, yo sigo insistiendo, sigo animando a todos y cada uno de los miembros de esta iglesia a que vengáis cada domingo a este lugar con este libro, cada uno el suyo. Vengamos con la Biblia en nuestras manos. Y cuando yo, por ejemplo, me voy a un pasaje, vamos a leer, hermanos, acompáñame. Asegúrate de que lo que yo estoy leyendo, lo que estoy diciendo es cierto, está ahí en la Escritura, que no me lo estoy inventando. Pero para eso es necesario que tú me acompañes, que leas, que traigas esta palabra, la espada. Pero no solamente que la leamos aquí, sino también en nuestras casas. Porque es posible que tengamos todos y cada uno de nosotros una Biblia en casa, o más de una, pero no la sepamos usar. Quizás llevamos años en los caminos del Señor, pero no conocemos este libro. ¿Por qué? Porque simplemente no acudimos a Él. No la leemos, no la estudiamos, no la escudriñamos. Un creyente que cree, está convencido de que este libro es la palabra de Dios. Es un creyente que la lee, que la estudia cada día. Necesitamos conocerla. El soldado romano conocía perfectamente sus armas, su espada, sabía utilizarla, dependiendo de las circunstancias en las cuales se encontrara. Y hay creyentes que no saben utilizar esto, y es una pena porque llevan toda la vida en la iglesia y no saben utilizar la palabra de Dios. A lo mejor no es culpa de ellos, y es culpa de los que se suben a este púlpito y que no saben comunicar, no saben enseñar, exhortar. A lo mejor es culpa nuestra. Tenemos una parte. Tomad la espada del Espíritu, porque es ella la que nos va a ayudar en el día a día, sobre todo cuando venga el enemigo a tentarnos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El cual cuando inició su ministerio fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado. ¿Por quién? Por el diablo.
Y cada tentación, cada cosa que el diablo le lanzaba a Jesús, el Señor respondía: escrito está. Y usaba la Escritura para confrontar al enemigo. De igual manera, tú y yo tenemos que utilizar la Escritura. Evidentemente, vuelvo a decir, tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla. Y termina, pero es interesante que, bueno, normalmente cuando llegamos y hablamos de la armadura, terminamos ahí en el versículo 17, pero es interesante que continúa con el versículo 18, hermanos y hermanas. Y Pablo nos dice, versículo 18, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos y hermanas, aunque propiamente la oración no era una pieza de la armadura del soldado, Pablo recuerda que por muy bien equipado que esté el soldado, si no está conectado con su comandante para recibir las instrucciones, los consejos, la dirección, esa equipación no le vale para nada. Y de igual manera tú y yo como creyentes, si no estamos conectados con el Señor por medio de la oración, de nada nos valdrá la armadura de Dios. De nada. La necesitamos, la oración. Podríamos decir que la oración es otra arma poderosa en la lucha espiritual que enfrenta el cristiano diariamente. Y Pablo dice al menos 3 cosas en cuanto a la oración que vemos en este pasaje. Por un lado, nos recuerda que la oración tiene que ser incesante. Orad en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Qué significa eso? Que oremos en todo tiempo. La vida del creyente es una vida donde continuamente estamos dirigiéndonos, hablando con el Señor. Y yo no estoy diciendo que cada momento tenemos que inclinar nuestras cabezas, cerrar los ojitos y orar. No. Tú puedes perfectamente tener una vida de oración en tu lugar de trabajo, mientras realizas la faena, sea cual sea. Cuando estás en clases, ya sea en el instituto o en la universidad, cuando estás haciendo la compra, tú y yo podemos orar perfectamente. Acercarnos al Señor, adorarle, alabarle, rogarle. La oración tiene que ser algo incesante, orar en todo tiempo. En segundo lugar, tiene que ser persistente. Velad en ello con toda perseverancia y súplica. Velad, es decir, mantente despierto, porque el enemigo no duerme, por tanto tú tampoco debes de dormir. Evidentemente, hermanos y hermanas, ¿me entendéis? Necesitamos dormir, descansar. Pero obviamente la palabra de Dios nos advierte de la importancia de estar alerta continuamente y de perseverar. Y además, en tercer lugar, la oración debe de ser una oración abnegada, una oración que se preocupa por otros. Orad, dice, por todos los santos, por todos los santos. Por regla general, tú y yo oramos con más intensidad, con más perseverancia cuando estamos pasando por momentos de dificultad, ¿cierto? Cuando los momentos son de mucho fruto, de mucha bendición, pues tristemente a veces abandonamos la oración. Y eso no debería ser así. Incluso si me lo permitís, aunque a mí me fuera bien la vida y yo creyese que tampoco es necesario invertir tanto tiempo en la oración, el texto que estamos leyendo nos recuerda que hay otros hermanos y hermanas que sí necesitan de nuestras oraciones, porque ellos sí lo están pasando realmente mal. Y por eso Pablo recuerda que no solamente tenemos que orar por nosotros mismos, sino también orar por los demás, por todos los santos. Preocuparnos por las necesidades de los demás. Y no solamente por los que están lejos, esos de los cuales nos habla el ministerio de puertas abiertas, sino también por los que están cerca. Porque cerca de ti, hermano y hermana, cerca de ti hay personas, creyentes, incluso hermanos tuyos en la fe,
que necesitan de tu oración, mi oración. Y algunos incluso la han pedido, otros quizás no, pero sabemos que necesitan de nuestras oraciones. Pablo no tuvo ningún reparo, incluso decir versículos 19 y 20, decir, oye, y orad por mí. No para que el Señor me quite el problema que tengo, no, porque estaba encadenado, no, sino para que el Señor me dé valentía para aprovechar estas circunstancias y seguir proclamando su evangelio. Es lo que está diciendo versículos 18, 19 y 20. Por tanto, para terminar, hermanos y hermanas, comenzamos un nuevo año y Dios quiere que lo hagamos bien preparados, bien preparados. Para eso necesitamos conocer la verdad, porque la verdad va a proteger no solamente nuestro corazón, sino también nuestra mente. La verdad nos va a permitir compartir el Evangelio con aquellos que aún no le conocen. La verdad me va a ayudar a proteger de los dardos del maligno que continuamente van a caer sobre mí. La verdad, esa verdad que encontramos en la palabra de Dios, la palabra escrita. Y para poder conocer esa verdad necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, necesitamos obedecerla. Por tanto, que el Señor nos ayude para que todos podamos, si aún no lo estamos haciendo, podamos vestirnos con toda la armadura de Dios, toda. Esto es un mandato. ¿La tienes puesta ya? ¿Estamos preparados? Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.